Buenas tardes a todos y bienvenidos a este curso. Comenzamos con la última sesión del curso de Eucaristía y, como siempre, lo hacemos invocando al Espíritu Santo, pues es Él el principio, el fin, el origen, la meta de todas nuestras acciones y, como no, también en algo tan importante como es un curso de Eucaristía. Y lo hacemos invocando al Espíritu Santo con la secuencia de Pentecostés que todos conocemos ya, diciendo: ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, done tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que cura las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías su aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manos, infunde calor de vida en el interior. Toma el espíritu indómito, guía que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva a que buscas las bajas y danos tu gozo eterno. Amén. Bien, pues si os acordáis, cuando terminamos la semana pasada de hablar de la liturgia de la palabra, la mesa de la palabra, el banquete de la palabra, decíamos que todo eso era como un preámbulo de algo que está por llegar. Por eso he hecho pues una especie de representación en la que se ve que la Eucaristía es como una perla que está dentro de una caja de oro. Esa caja de oro está dentro de una caja de regalo. Esa caja de regalo está envuelta con un papel muy bonito y ese papel bonito está rematado con un lazo precioso, ¿verdad? Bueno, pues eso es la Eucaristía, es un regalo. Entonces, el lazo serían los ritos iniciales, lo que ya hemos visto en la primera clase. El papel de regalo, seguimos quitando cosas y hemos dicho que sería la liturgia de la palabra, lo que ya vimos la semana pasada. La liturgia de la palabra, que era un poco el preámbulo de lo que teníamos que venir a ver, ¿no? Entonces, una vez que quitamos el envoltorio de este paquete, nos queda la caja que lo envuelve, ¿no? Y esa es la liturgia de la Eucaristía, es lo que vamos a ver hoy, pero no es la última caja. Dentro de esa caja está la caja de oro, que es la que contiene la perla, que será lo que nosotros llamamos plegaria eucarística, dentro de la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la Eucaristía es como la caja de regalo, dentro de la cual está la caja de oro, que es la plegaria eucarística, y dentro de la plegaria eucarística está la perla, que es la epíclesis. Y vosotros diréis ahora, ¿qué es la epíclesis? Bueno, pues no lo sabéis, o muchos no lo sabéis. Pues no os preocupéis, que hoy lo vamos a aprender. Entonces, fijaos, daos cuenta de la estructura que tiene la Eucaristía. Hasta ahora todavía no nos hemos adentrado en la caja de oro, todavía estamos en el envoltorio, en el paquete, ¿no? Hoy abrimos la caja y un poquito más adelante, dentro de unos minutos, nos adentraremos a abrir la caja de oro para descubrir esa perla que reluce más que el sol. ¿Lo veis? Entonces, terminábamos la liturgia de la palabra con las peticiones. ¿Os acordáis? Hacía el sacerdote una oración por la que elevaba las peticiones y terminaba diciendo: por Jesucristo nuestro Señor, decimos nosotros amén. Y entonces cambiamos de postura y nos sentamos. ¿Por qué nos sentábamos? Decíamos al principio de este curso, porque sentarse es la postura idónea para prestar atención. Entonces, es un momento en el que tenemos que estar muy pendientes de lo que va a ocurrir. Es el momento de mayor actividad de la Eucaristía. Hasta ahora, todo ha sido, digamos, preámbulo. Ahora empieza un poco ya a funcionar toda esta maquinaria. Vamos a ir al momento cumbre, que es el sacrificio eucarístico.
Y nosotros participamos. ¿Acordáis que decía que hay que celebrar la Eucaristía? La Eucaristía no se oye, la Eucaristía no se escucha, la Eucaristía no se va. La Eucaristía se celebra, y como se celebra, yo soy parte activa. Por tanto, tenemos que poner nuestra ofrenda en la patena. La patena es ese platito pequeño que tiene el sacerdote. Ahora os diré cuál es la patena. El platito pequeño donde se pone la hostia, ¿vale? Cuando nos sentamos y nos disponemos a comenzar la liturgia de la Eucaristía, veis que ya empiezan a moverse los personajes que están en el presbiterio alrededor del altar. Generalmente está el sacerdote solo, pero otras veces pues hay acólitos. Un acólito es el monaguillo, ¿no? O puede haber un diácono, o puede haber otro sacerdote celebrante, que en este caso se llama concelebrante, porque concelebra, el que celebra es el presidente. Entonces, ahí es donde nosotros ya tenemos que tener nuestra disposición. ¿Os acordáis que decíamos que la Eucaristía empezaba cuando salíamos de casa? Para ofrecer nuestro trabajo, nuestros sacrificios, nuestras penas y alegrías, todas las cosas que tenemos pendientes por hacer y por realizar, la empresa, los proyectos, todas esas cosas, ¿vale? Y entonces, esas son nuestras ofrendas, digamos, espirituales, pero como nosotros también somos seres corporales, ¿os acordáis que decíamos que tenemos dos necesidades alimentarias? La física, porque el cuerpo se nutre del alimento, y la espiritual, porque el alma se nutre del espíritu, ¿no? Entonces, también tenemos que participar con nuestras ofrendas económicas, y ahí es donde aparece la ofrenda, la figura de aquella persona que os decía yo, que era un ministro, que era alguien que se presta para salir con el cestillo a pedir la ofrenda económica, porque el edificio de la iglesia pues tiene que pagar su luz, tiene que pagar su agua, tiene que pagar muchas cosas. Entonces, bueno, pues esas son las ofrendas que ofrecemos. Entonces, un consejo, bueno, pues cuando llega este momento, muchas veces que se nos olvida siempre, pues es cuando metemos la mano en el bolso, nos buscamos la moneda, yo no la encuentro, damos la moneda, entonces al final se nos va la atención. Entonces, el consejo, pues ya cuando vengas, ven con tu moneda o con tu ofrenda preparada en un sitio, por ejemplo, en el bolsillito pequeño o en la mano, para ya soltarla directamente y no tener que perder 1 minuto, 2 minutos buscándola. ¿Por qué digo esto? Porque ese minuto o esos 2 minutos nos vamos a perder lo que el sacerdote está haciendo, que generalmente no le prestamos atención porque estamos buscando monedas, ¿vale? Ese es un consejo. Se prepara el altar. Y en el altar veis que hay una serie de utensilios, ¿no? Que son objetos sagrados, y que, bueno, voy a deciros cuáles son los más importantes. Veis que lo primero que hace el sacerdote es sacar una especie de paño que pone sobre el altar. Eso se llama purificador. Nosotros no decimos el paño del altar, decimos el purificador. Se pone sobre el altar. Ahí, encima este es el cáliz. Encima del cáliz se pone la palia. La palia, el purificador, el corporal. He dicho yo el purificador. Gracias. El corporal. El purificador es el que se pone, el que utiliza el sacerdote para purificar, obviamente. El corporal, perdón, se pone en el altar. Encima se ponen los vasos sagrados. El purificador es el que está sobre el cáliz. La palia es ese trocito cuadrado que se pone sobre el cáliz como una tapa, para que no entren los mosquitos. Y el manutergio. El manutergio, vosotros decís que es el manutergio. Bueno, pues el manutergio es ese paño que cuando se hace el lavatorio de manos, después se le da al sacerdote el paño para que se sequen las manos, ¿vale? Bueno, pues todas esas cositas están dispuestas en la mesita que siempre está anexa al altar, y que esa mesa se llama credencia. No se llama mesa, se llama credencia. En la credencia están los objetos sagrados, el manutergio, el purificador, el corporal y todo, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta de que se está disponiendo todo eso en el altar porque estamos buscando la moneda, como digo. Entonces, una vez que presentamos las ofrendas económicas, ahora se presentan las ofrendas espirituales. ¿Cuáles son esas ofrendas? Bueno, pues generalmente son, siempre el pan y el vino. Eso no puede faltar. El pan y el vino son dos ofrendas que invariablemente, sí o sí, se tienen que presentar. Las puede presentar cualquier persona. Desde el fondo del altar vienen y muchas veces veis que se ofrece el pan, otra persona ofrece el vino, y luego puede haber ofrendas simbólicas. ¿Qué son las ofrendas simbólicas? Bueno, pues en Eucaristías especiales, por ejemplo, una boda, imaginaos, ¿no? Y viene una persona y trae en un paño trae las alianzas, ¿no?
Y una persona dice, con estas alianzas te ofrecemos nuestro amor para que lo cuides, ¿entendéis? O, por ejemplo, si en una Eucaristía sobre cualquier otra cosa, uno puede ofrecer, imaginaos, pues un reloj. Y dice, Señor, con esto queremos simbolizar que nuestro tiempo es para ti y que no seamos esclavos del tiempo, ¿entendéis? Es decir, puede haber ofrendas simbólicas, pero lo habitual es que no haya ofrendas simbólicas. Lo habitual es que en el diario las ofrendas sean el pan y el vino. Y entonces viene la presentación. El sacerdote presenta esas ofrendas al Señor. Lo primero que presenta es el pan, con esa oración que todos conocemos. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto del trabajo, lo sabéis todos, ¿no? Y nosotros a eso decimos, bendito seas por siempre, Señor. Eso lo sabemos. No recito la oración entera para no hacerlo más largo, pero todos sabemos ya cuál es esa fórmula, ¿no? Entonces, en ese momento, el sacerdote echa el vino en el altar, un poquito de vino. Veis que una de las cosas también que hay en la credencia es una vinajera y una jarrita con agua, ¿no? Bueno, pues ahí echa un poquito de vino y aquí viene una cosa curiosa, que yo es la primera que creo que no sabéis y que es muy bonito descubrir, porque es vuestra participación en la Eucaristía de forma consciente. Claro, cuando uno lo sabe. Cuando uno no lo sabe, pues nada más que ver que sacerdotes, muchos, yo estoy convencido de que muchos ni siquiera se han dado cuenta de que al vino se le echan unas gotitas de agua. Otros sí se han dado cuenta, pero no se han preguntado por qué. Pues tiene un porqué, no se echa para rebajar la acidez del vino ni nada de eso, se echa con una finalidad concreta. ¿Y qué finalidad es esa? La que nos dice el sacerdote en la oración secreta. ¿Os acordáis que decíamos que el sacerdote de vez en cuando recita oraciones secretas que nosotros no conocemos porque las recita mentalmente o en voz baja? A veces se dan casos de que algunos sacerdotes lo dicen en voz baja pero alta y como tienen el micrófono escuchamos el cuchicheo, ¿verdad? Y otras veces incluso algunos lo dicen en alto para que lo escuchemos, ¿no? Bueno, pues esa oración secreta nos da el sentido de por qué el agua en el vino. Fijaos, dice, el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. ¿Lo entendemos? Nuestra participación es el agua en la vida divina, que es la sangre de Cristo, que es el vino. ¿Lo entendéis? El vino es el importante y el agua es una gotita, dos gotitas que se echan. Es nuestra firma. ¿Lo entendéis? Es nuestra firma. El agua eres tú. El agua eres tú que estás participando. Tú en ese momento le dices al Señor, Señor, ese agua soy yo. Y con ese agua me hago partícipe de esta Eucaristía. Ya estoy plenamente participando contigo en tu vida divina porque tú has querido participar de mi vida humana. ¿Veis qué bonito? Es una cosa, no sé si algunos sabíais esto, no lo sabíais, pero cuando uno lo descubre, se le ponen los pelos de punta, porque es que a partir de ahora os aseguro que cuando veáis que el sacerdote saca el vino, vais a ver y vais a estar pendientes de cuando le echan una gotita de agua, y entonces en ese momento tienes que decir, ahí estoy yo firmando, Señor, ese agua soy yo, y voy a estar contigo en el altar, y lo hago conscientemente, no como hasta ahora, que lo había hecho de forma inconsciente, porque no lo sabían. Y entonces el sacerdote, ya con el agua mezclada con el vino, o mejor dicho, el vino con las gotitas de agua, presenta ese vino. Y dice, bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, ¿verdad? Todo lo que ya conocemos nosotros. Y nosotros una vez más decimos, bendito seas por siempre, Señor. Lo normal y lo correcto es que el sacerdote presente primero el pan y después el vino. Pero también habéis visto que se puede dar la circunstancia de que el sacerdote presente el pan y el vino a la vez. En ese caso diría, bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y tal y tal. Y nosotros responderíamos otra vez, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, porque esos dones nos los has dado tú primero. Y ahora nosotros te los ofrecemos a ti. Y entonces el sacerdote recita otra oración secreta, otra que tampoco conocéis porque nunca habéis escuchado. Y esa oración dice, fijaos qué bien cuando ya, qué importante cuando ya está el pan y el vino presentados al Señor, le dice el sacerdote al Señor,
Recíbenos, Señor, al presentarnos ante ti. Nosotros nos presentamos ante Él, el agua, en el vino, con espíritu de humildad y con el corazón arrepentido, y que el sacrificio que hoy te ofrecemos llegue de tal manera a tu presencia que te sea grato. Estamos preparando ese sacrificio que va a venir ahora. De momento, el vino es vino y el pan es pan. Todavía no hemos llegado a la perla, todavía no hemos llegado siquiera a la caja de oro, ¿vale? Entonces viene el lavatorio de manos. ¿Y por qué se hace esto? Y esto es un signo que ya os dije en la primera clase, que es una pena que en la mayoría de templos, en la mayoría de iglesias ya se está perdiendo. Muchos sitios ya, de hecho, ni tienen manutergio, ni tienen en la jarrita con el agua, no tienen nada, porque ya es que directamente no se hace. También es verdad que cuando el sacerdote está solo, pues es más difícil, tiene que cogerla con una mano, limpiarse una, luego con la otra. Es más fácil cuando hay un acólito que le echa el agua y le pasa el manutergio para que se seque. Pero, sea como sea, es un símbolo que no deberíamos perder. Y yo me gustaría que los sacerdotes que escuchen esto un día, pues lo recuperasen. ¿Por qué? Porque cuando se van dejando estas cosas, con el paso de los años, se olvidan y luego ya llega un momento en que nadie se acuerda de que eso existía, y menos qué simboliza. ¿Y qué simboliza? Pues es un gesto simbólico para pedir a Dios que borre de su alma las manchas del pecado, del amor propio y de las faltas de amor que tiene el sacerdote, que también las tiene. Y por eso recita una oración siguiente. Claro, si yo no hago el lavatorio de manos, pues a lo mejor también se me olvida hacer la oración secreta que va aparejada al lavatorio de manos y que dice: Señor, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Fijaos qué importante es eso, importantísimo, yo diría crucial. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el sacerdote ahora es lo más santo que puede hacer con sus manos. Entonces, si os acordáis, esto es una reminiscencia, el lavatorio de manos es una reminiscencia, un recuerdo de la purificación de los judíos. Todos sabéis que los judíos se purificaban, ¿verdad? Cada vez que iban a comer se purificaban, cuando tocaban a un ser impuro tenían que purificarse, ¿verdad? Pues esto es una manera, acordaos de que nosotros venimos de los judíos y de que esto es una celebración que viene de la última cena, que es el recuerdo de la Pascua judía. Entonces no tenemos por qué eliminar ciertos símbolos que son muy importantes a la vez que bonitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que si el sacerdote hace la purificación, el lavatorio de manos, o si no lo hace también, pues vosotros, en ese momento en el que debería hacerse, digáis: Señor, purifica también mi alma, que yo también voy a participar de este sacrificio. Es decir, es como si me lavara yo, como si me purificara, pero en vez de con agua, mentalmente. Y entonces el sacerdote nos llama a la oración. Y el sacerdote nos dice: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Aquí hay una cosa muy importante, y lo quiero destacar en mayúscula, no en mayúsculísima. Ahí nos tenemos que levantar. Es en ese momento cuando nos levantamos, cuando el sacerdote dice: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro. No cuando el sacerdote dice: el Señor esté con vosotros. O algunas personas incluso lo hacen cuando dice: levantemos el corazón. No, ya tenemos que estar levantados. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Porque ahora viene la oración sobre las ofrendas, y dijimos al principio que la postura correcta ante una oración es siempre de pie. Uno no puede estar sentado cuando hay una oración sacerdotal. La oración siempre se recibe de pie. Vimos los tres momentos que tenemos: de pie, sentado y de rodillas. Y vimos la importancia y para qué se utilizaba cada gesto. En ese momento nos levantamos. Y ya de pie, de hecho el apéndice del nuevo misal dice: el pueblo, se lo dice en latín, dice populus surgit et respondit, que quiere decir: el pueblo se levanta y responde. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, ¿no? Todo eso que ya sabemos, ¿no? Es decir, que eso ya lo decimos de pie. ¿Y por qué lo digo tan alto? Para que lo grabemos en nuestro corazón, por el principio de catolicidad del que os hablaba. No pasa nada si uno se levanta más tarde, nadie le va a echar la bronca. Decíamos que una de las atribuciones del sacerdote es darse cuenta de que muchas veces la gente no lo hace según ese principio de catolicidad, que dice que somos universales y que tanto aquí como en Pekín como en Rumanía nos tenemos que poner de pie en el mismo momento, y no unos antes, otros después.
Entonces tenemos que ir todos a una, que somos una orquesta. Y el director con la batuta nos dice arriba y todos arriba. No se levanta uno ahora, otro después, otro más tarde y otro más cuando le parece. Nos tenemos que levantar en el momento que corresponde. Y el momento que corresponde, eso no es palabra mía, palabra de la ordenación general del misal romano. Es decir, esto es liturgia católica. Nos levantamos y no antes. ¿Qué pasa? Que estamos acostumbrados a decir, a levantarnos cuando el sacerdote dice oremos, ¿verdad? Cuando el sacerdote dice oremos, parece que ya tenemos un resorte que hace levantarnos, ¿no? Bueno, pues es que resulta que este es el único momento en la oración sobre las ofrendas en la que el sacerdote no dice oremos. No dice oremos. En todas dice oremos y por eso nos levantamos. Pero en esta no. Y por eso la gente se ha ido quedando siempre sentada hasta que ya el Señor esté con vosotros, que suena así muy, ¿no? Y nos levantamos. Pues no, ahí no tenemos que levantar. ¿Por qué? Nos levantamos porque el sacerdote hace la oración sobre las ofrendas. Aquí tenemos un ejemplo en el que el sacerdote dice, por ejemplo, acepta, Señor, juntamente con nuestras súplicas, las ofrendas de tus fieles y tal, por Jesucristo nuestro Señor, y nosotros decimos, amén, ¿vale? Y ahí es cuando empieza ya la plegaria eucarística, la parte central de la Eucaristía, el canon, la caja que contiene la perla, la caja de oro, ¿vale? ¿Canon qué quiere decir? En regla de medir, en una forma de... Entonces, el canon es la plegaria eucarística, es como, digamos, la regla de medir de toda la Eucaristía. La perla está a punto de ser desvelada, y esa perla es el corazón y el culmen de la vida cristiana, como vimos que nos decía el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium número 11, y el Catecismo de la Iglesia Católica. Y vemos también que el sacerdote celebra, pero quien está celebrando es Jesús. Por eso decimos que el sacerdote celebra in personi Christi, celebra en la persona de Cristo. ¿Os acordáis que también nos decía que había una vez un sacerdote que por haber dicho eso le habían acusado de decir que él era Dios? Nada menos que eso. Entonces, ¿cuáles son las partes de la plegaria eucarística? Bueno, pues tiene varias. Como las vamos a ver una a una, vamos a pasar de relacionarlas para ir directamente a cada una de ellas. La primera es la invitación. El sacerdote nos invita diciendo, el Señor esté con vosotros. Y aquí es donde la gente se levanta, ¿verdad? En muchos sitios. Pues mal, no se debe hacer ahí, se tiene que hacer cuando hemos dicho, el Señor esté con vosotros. Es una llamada a la creación entera. Importante, la Eucaristía no la celebramos solamente el sacerdote y nosotros. La celebra el sacerdote, la celebramos nosotros, la celebran los coros de los ángeles celestiales y lo celebra toda la humanidad y toda la creación anterior a nosotros. No sé si eso lo sabíais, es decir, cada vez que, por eso cuando estamos en comunión con toda la Iglesia, los obispos, los curas, los sacerdotes, los vivos, los muertos, los difuntos, todos están aquí. Y hay una beata, no sé si la conocéis, que hace un relato de una visión que tuvo sobre lo que es una Eucaristía y decía que aquí estaban los ángeles, que aquí estaba todo el mundo pendiente de nosotros, ¿no? Entonces dice, el Señor esté con vosotros y nosotros, y con tu espíritu. Y dice, levantemos el corazón, ¿verdad? No el culo, el corazón. ¿Qué quiere decir levantar el corazón? Que pongamos nuestras esperanzas en Dios. El culo ya tiene que estar levantado, de cuando hemos dicho, ¿no? Y entonces dice, demos gracias al Señor nuestro Dios. Una acción de gracias. Y nosotros respondemos, es justo y necesario. Esa es, digamos, la invitación. Y ahora viene, dentro de la plegaria eucarística, todo esto, ya estamos en la caja de oro, en la plegaria eucarística, que está dentro de la liturgia de la Eucaristía. Viene una cosa que se llama prefacio. Prefacio que viene de prefari, que quiere decir delante, predecir, pero no predecir de predecir el futuro, sino de decir antes de. Es decir, el prefacio es como una especie de introducción. Y el sacerdote en el prefacio da las razones por las que de verdad es justo y necesario dar gracias a Dios. Y aquí es donde entra pues, nuestras obras, nuestros proyectos, la redención entera, la santificación, ¿no? No vamos a decir todo el prefacio, pero bueno, ya sabéis que cuando el sacerdote dice en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor, ¿no? Bueno, pues todo eso se llama prefacio. En el prefacio hay que tener en cuenta que no todos los prefacios, a menos que uno sea un poco que no se dé cuenta de las cosas, nos daremos cuenta de que cada prefacio es distinto. El prefacio de ayer
no es el mismo del de hoy. Puede ser que sí, porque el sacerdote puede elegir el mismo, pero puede ser que no. Hay 9 prefacios comunes que son los más utilizados. En el misal el sacerdote puede elegir entre unos y otros, por eso no siempre son los mismos. Y los hay para todos los tiempos litúrgicos. Lo hemos visto también con otras oraciones, ¿verdad? ¿Os acordáis en la colecta o en otras oraciones, ¿no? Que puede ser de Adviento, puede ser de Navidad, puede ser de Cuaresma, de Pascua o para el tiempo ordinario. Todos son distintos, pero todos comienzan igual. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, ¿no? El que hemos leído antes, el de nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu amado. Bueno, pues ese es el prefacio común 6. Ese es el que vais a escuchar casi siempre, porque es el que los sacerdotes casi siempre utilizan, ¿vale? Entonces conviene estar atentos para captar la belleza y el contenido, para decirle al Señor: Señor, agudiza mis oídos y mi espíritu, mi corazón, para que no se me escape ni una palabra, porque si leemos los prefacios, tiene unas palabras preciosas, y cuando uno entra ya dentro de él, pues se da cuenta de que lo que está haciendo el sacerdote es interiorizar una oración de la que yo soy partícipe, el agua con el vino, ¿vale? Entonces, una vez que hemos hecho el prefacio, una vez que hemos hecho la invocación, la invitación y el prefacio, venimos con la aclamación del santo, el santus en latín, que es una parte muy antigua, que viene del siglo VIII antes de Cristo, y no puede faltar. Es decir, antes de Cristo, sí, si no había Eucaristía antes de Cristo, bueno, no, pero que se toman elementos antiguos, ¿verdad? Entonces, no puede faltar. El santo es una de esas cosas que no puede faltar nunca, está siempre. Hemos dicho que, por ejemplo, el credo o el gloria, en determinados momentos se puede decir o no se puede decir, ¿verdad? Pues el santo se dice siempre. Y ahora la pregunta: ¿tiene que ser cantado o recitado? Tiene que ser cantado o recitado. Cuidado, ¿eh? Porque a veces pecamos de los dos extremos. En algunos sitios nunca se canta, en otros sitios siempre se canta. Ambas posturas son incorrectas. ¿Por qué? Porque también hay que decir una cosa: si hay que cantar un canto, en la Eucaristía es el santo. O sea que si tenemos una guitarra un día y tenemos que cantar un canto de la Eucaristía, el más importante es el santo. ¿Eso quiere decir que siempre hay que cantarlo? No. ¿Por qué? Porque cuando siempre cantamos una cosa de forma solemne, pues cuando hay misas que son solemnes de verdad, como un domingo, como un día del Corpus Christi, pues ya parece como que no tiene tanta solemnidad porque hacemos lo de siempre, que es cantarlo. Entonces, pues no pasa nada porque los días del tiempo ordinario, los días de diario, se recite a voz y los domingos se cante. ¿Qué estoy haciendo cuando yo canto los domingos? Porque le estoy haciendo una entonación distinta al diario, le estoy dando al domingo una solemnidad, ¿lo entendéis? Por eso conviene que los domingos se cante, pero no solo por eso, sino sobre todo porque el santo es algo de lo que todos tenemos que participar, y cuando lo cantan, nosotros escuchamos, pero no lo recitamos. Muchas veces porque no llegamos a los tonos, porque no nos sabemos las canciones o por las circunstancias que sean. Entonces, el santo hay que recitarlo y hay que cantarlo, pero hay que hacer las cosas con una armonía y con un equilibrio, de manera que sea, la cosa un poco equilibrada. Y sobre todo que participemos, porque muchas veces no participamos porque no nos dejan. Porque si siempre se canta, pues yo ahí soy un oyente, yo soy un espectador, pero yo no soy un espectador. Yo soy un celebrante, un partícipe, yo tengo que participar, me tienen que dar la oportunidad. Y el santo ya lo sabéis: santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están en el cielo y en la tierra de tu gloria, ¿verdad? Eso lo sabemos. Nos recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén, según el Evangelio de San Marcos. Por eso, en ese momento, fijaos qué importante es participar, para que yo pueda decirle al Señor: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Para que yo lo diga, no solo lo escuche, ¿vale? Entonces, una vez que hemos hecho el santo, ahora viene la liturgia, la plegaria eucarística propiamente dicho. Es decir, la caja de oro. La caja de oro, ¿vale? Digamos, ya hemos abierto la caja de oro. Esa caja de oro es el vértice de la celebración. Un vértice quiere decir que si subimos una montaña, estamos ya en la cúspide. Ahora ya, de aquí en adelante, ya tenemos que bajar. Hasta ahora hemos subido, ¿vale? Eso es lo que nos dice la ordenación general del misal romano.
En esta plegaria eucarística, el sacerdote pronuncia las palabras y los gestos que Jesús hizo en la última cena. Y la plegaria eucarística es la oración más larga de la celebración. Su objetivo es buscar la unidad de los fieles con Cristo. Y ahora, otra cosa igual, existen 4 plegarias eucarísticas. La 1, la 2, la 3 y la 4. Pero de las 4 plegarias, generalmente solamente escuchamos 2. Que son las plegarias eucarísticas número 2 y la número 3. La número 1 y la número 4 raramente se las escuchamos. Raramente. Ahora vamos a ver por qué la 2 y la 3 son generalmente las más usadas. Y tristemente es porque son las más cortas. Especialmente la 2, que todavía es más corta que la 3, y por ser tan corta acaba muy pronto y bueno, pues pasamos esto rápido. Entonces, otra cosa igual. Oye, los días de diario puedo utilizar la plegaria 2, la plegaria 3 y un domingo, una solemnidad, pues puedo utilizar la plegaria 1, la plegaria 4. ¿Por qué? Porque realzan la Eucaristía en un día tan importante como la solemnidad de un Corpus Christi o como un domingo, que también es solemnidad. Entonces, pidámosle a nuestro sacerdote, oye, Padre, ¿por qué no hace alguna vez la plegaria 1 o la plegaria 4? A ver qué os dice. Y a lo mejor os vais a dar cuenta de lo bonitas que son. Entonces, dentro de la plegaria, dentro de esa plegaria eucarística, hemos dicho que es la caja de oro, está la perla preciosa. Y esa perla preciosa es la epíclesis. Epíclesis, que del griego viene a significar invocación. ¿Qué es invocar? Invocar es llamar. ¿Llamar a quién? ¿A quién llama el sacerdote para que ese cuerpo, o sea, ese pan y ese vino pasen a ser cuerpo y sangre de Cristo? Llama al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en el que, por medio de las manos del sacerdote, cuando le invoca, convierte ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso es la cumbre de la consagración, la perla. Es el momento, la epíclesis, justamente cuando el sacerdote impone las manos sobre las especies del pan y el vino. En ese momento esas especies dejan de ser pan y vino para ser cuerpo y sangre del Señor. Fijaos la importancia cuando el sacerdote ponga las manos pensando. Por eso en ese momento nos arrodillamos, porque estamos ante el milagro de los milagros, el milagro eucarístico, ¿vale? Cuerpo y sangre de Cristo que han venido al altar al pan y al vino, ¿no? Entonces, esa invocación, esa epíclesis, es la perla y está dentro de las 4 plegarias. Cada una de las 4 plegarias tiene su epíclesis, es su invocación al Espíritu Santo. Y hay dos epíclesis en la plegaria. Una que es cuando el sacerdote convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, digamos, Dios lo convierte por medio de las manos del sacerdote. Y la otra epíclesis es cuando pide que nosotros, la asamblea, seamos santificados. Ahora lo vamos a ver. Es decir, hay 2 epíclesis. Una, la importante, que es la que convierte el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, y la otra es la que nos santifica a nosotros. Entonces vamos a la plegaria eucarística número 2, que es la que os suena porque es la que escuchamos todos los días, en casi todas las parroquias de todo el mundo. Que es cuando el sacerdote dice: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, bueno, pues fijaos bien, esto es fundamental, importantísimo. Yo creo que es lo más importante que os voy a decir hoy. Nos ponemos de rodillas, pero nos ponemos de rodillas ahí. Por eso, y el sacerdote, cuando dice por eso, hace con sus manos así, e impone las manos con las palmas hacia abajo sobre el pan y sobre el vino. O sea que después de ese por eso, viene la epíclesis. Y la epíclesis es: te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. ¿Lo veis? La invocación al Espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo. Justo en ese momento es cuando el Espíritu viene. Si nosotros lo pudiéramos ver con nuestros ojos, veríamos que justo en ese momento, después de decir por eso y poner las manos hacia abajo, sería como si viniera un rayo de arriba del Espíritu Santo que hiciese ese cambio. ¿Vale? Nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ¿Vale? Entonces, nos damos cuenta
de que aquí hay una cosa importante. Bueno, no es muy importante, hay que saberlo, pero tampoco es... Aquí se hace el relato de la institución de la Eucaristía. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Dentro de la plegaria eucarística, justo después de la epíclesis, se nos hace la institución, el relato de la institución de la Eucaristía, es decir, cuando Jesús instituyó la Eucaristía. Entonces la consagración se hace en 3 tiempos. Primero, el sacerdote retira las manos cuando hace la señal de la cruz, ¿no? Por eso, Señor, te pedimos que conviertas, ¿no? Y hace la señal de la cruz sobre el pan y el vino. Después toma la forma redonda cuando dice, dándote gracias, cuando dice, ponen las manos sobre, en los 3 tiempos, ponen las manos sobre las ofrendas. Después dice, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, y con las manos, cuerpo y sangre de Jesucristo, y hace una señal de la cruz, primer tiempo. ¿Vale? Nuestro Señor, el cual cuando va a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y entonces toma el pan, toma la oblea, la hostia, ¿no? La hostia ya consagrada en sus manos, y se prepara para levantarla, pero todavía no. Y entonces continúa, dice, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y en ese momento levanta la hostia y nos enseña a nosotros el cuerpo de Cristo. ¿Lo veis? Fijaos la importancia de la consagración, pero sobre todo es en la plegaria 2, cuando dice, por eso, y hace con sus manos así, ahí me pongo de rodillas. Y no antes, porque tenemos la costumbre de escuchar santo, ¡pum!, todo el mundo de rodillas. No, hay que esperar a su momento. ¿Y por qué digo esto? Porque la plegaria eucarística, la epíclesis, está justo nada más empezar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso, epíclesis. Pero ahora vamos a ver que en el resto de plegarias eucarísticas, la epíclesis no está tan al principio, está más adelante. Digamos que hay una introducción más larga. Por tanto, estaremos de rodillas cuando Jesús todavía no ha venido. ¿Lo entendemos? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en la plegaria 2 nos arrodillamos justo en la epíclesis, y en la 3 y en todas. El sacerdote presta sus manos a Dios para la consagración, y en ese momento ha venido el Señor. ¿Vale? Entonces, no nos arrodillamos cuando el sacerdote dice santo. Esperamos un poquito. Os daréis cuenta de que muchas veces la gente se arrodilla en varios tiempos, unos antes, otros después, otros cuando les parece, ¿no? Y entonces ahí se produce la elevación de la hostia. La hostia significa víctima, para que lo sepáis, víctima, la víctima del sacrificio, ¿no? El sacerdote levanta la hostia, la enseña a la asamblea y permanece un momento en silencio, mirándola y haciendo que nosotros podamos mirarla. Ese momento es un momento de máximo respeto, de máximo silencio, de máxima atención, plena atención, tus ojos clavados en él. Acaba de venir el Señor, los ojos de la fe, acordaos. Si pudiéramos verlo por los ojos de la fe, veríamos que no es un trozo de pan, sino que es el cuerpo de Cristo. Por tanto, no debemos estar pendientes de nada más. Y eso es lo que nos recuerda la campana. Cuando suena la campana, nos está diciendo, atentos, que está el Señor ahí. Ese es el sentido de la campana, ¿lo entendéis? Entonces, hay veces que veréis que en algunas Eucaristías el sacerdote comete un error, pero luego nosotros cometemos también otro. El sacerdote, hay veces que dice, cuando en la plegaria dice, tomó el pan, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo, pues cuando dice lo partió, hay sacerdotes que parece como que la mente le juega una mala pasada, lo partió, pues yo lo parto. Y parten el pan en ese momento. No se debe partir el pan en ese momento. Tiene que seguir estando la oblea entera, intacta. Se parte más adelante, lo vamos a ver ahora, y vamos a ver la importancia de esperar a ese momento. O sea, cuando veáis que el Señor, o sea, que el sacerdote, en la plegaria, sea cual sea, diga, el cual tomó el pan diciéndote, lo partió y lo dio a sus discípulos. Si veis que ahí el sacerdote lo parte, lo está haciendo mal, y se lo podéis decir. Él lo sabe. Entonces, ¿cómo reconocemos la epíclesis? La epíclesis la reconocemos con la imposición de manos del sacerdote. Cuando el sacerdote hace con las manos así y las pone con las palmas abajo, ese es el momento de ponerte de rodillas. ¿Vale? El sacerdote hemos visto que eleva la hostia y nosotros fijos los ojos en ella.
Y luego, otra cosa que nosotros hacemos mal, el sacerdote lo hace mal cuando parte la hostia cuando no corresponde. Otra cosa que nosotros hacemos mal, que no es litúrgica y que en algunos sitios, por ejemplo aquí, se ha instituido, es decir Señor mío y Dios mío. ¿Hay que decir eso? Sí, pero mentalmente. La liturgia no contempla que se diga eso, nunca se ha dicho. No sé por qué de un tiempo a esta parte se ha empezado a decir en algunos templos, se dais cuenta cuando vamos a otros sitios, en ninguno se dice. Se dice mentalmente, pero el misal romano te dice que eso lo tienes que decir tú. Entonces, ¿hay que decirlo? Sí, pero en ese momento tus ojos clavados en él, que es lo importante. Y tú tienes que decir lo que dijo Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, pero en tu corazón. Eso es lo que te dice la liturgia católica. Entonces clavamos la mirada en él y ahora el sacerdote procede a la elevación del cáliz, de la sangre de Cristo. Y dice, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, lo mismo, ¿verdad? Y aquí hay una corrección al nuevo misal que tenemos, la edición típica que tenemos ahora, en la que antes era por vosotros y por todos los hombres, ¿os acordáis? Pues ahora se dice por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Bueno, pues aquí también hay una especie de dos tendencias, dos corrientes. Os daréis cuenta de que muchos sacerdotes dicen por vosotros y por todos los hombres, otros dicen por vosotros y por muchos. Bueno, pues eso es, cuando el sacerdote te dice por vosotros y por muchos, te está diciendo que se alinea con lo que dice la Iglesia. Cuando otros dicen por vosotros y por todos, hombre, generalmente suele ser porque ya lo llevamos tantos años diciendo que ni nos damos cuenta. Pero también ocurre a veces que es porque hay cierta reticencia a los cambios en la liturgia. Este es uno de esos cambios. Y luego dice, hacer esto en conmemoración mía. Eso se llama anamnesis. Anamnesis quiere decir que lo hacemos porque Cristo nos dijo que lo hiciéramos. Lo hacemos en su recuerdo. Y luego también tenemos aquí el relato de la institución. Tomad y bebed. Lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y bebed. Es decir, no lo hacemos porque nosotros queremos, sino que lo hacemos porque Cristo lo hizo y porque Cristo nos dijo que lo hiciéramos en memoria suya. Y eleva el cáliz, cáliz, una palabra latina que viene de cáliz con Y, que también es una palabra griega, que era la envoltura de la copa de la flor, ¿no? La copa de la flor, la parte de fuera, la copa, era el cáliz. De ahí los latinos dijeron, pues el cáliz es el vaso, y por eso se le llama vaso, ¿vale? Una curiosidad. Entonces, otra vez, momento de máximo respeto que exige toda nuestra atención. La campana nuevamente nos lo recuerda, te está diciendo, no te entretengas, fija tus ojos en ese cáliz que es la sangre de Jesucristo. Y lo mismo, no decimos, Señor mío y Dios mío. Lo podemos decir, pero no es lo que hay que hacer. Entonces yo sé que estas cosas cuestan aceptarlas, porque, y otros te dirán, bueno, pues ahí está, en la ordenación general del misal romano, está ahí el misal romano, y quien quiera que lo consulte. Entonces, un consejo que damos cuando ya se han presentado el pan y el vino y se han elevado, dar la bienvenida a Jesús. Pues qué bonito que tú le digas, bienvenido sea el Señor, al altar y pronto a mi corazón, ¿vale? Entonces aquí comienza ya lo que hemos dicho, hemos llegado a un momento cumbre y ahora ya todo lo que viene es bajada. Ahora ya empezamos a bajar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues el sacerdote lo primero que dice, este es el sacramento de nuestra fe. Sacramento, una palabra que también a veces cambia y dice misterio. ¿Lo habéis dado cuenta? A veces que dice, este es el sacramento de nuestra fe, otra vez dice, este es el misterio de nuestra fe. Pues da igual, una que otra, porque ambas palabras son sinónimas, es decir, significan lo mismo. Sacramento viene del latín, misterio viene del griego. Y las dos cosas son, pues eso, misterio. Entonces, el sacerdote puede usar una u otra. Y nosotros decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. O sea que no pasa nada porque una vez se diga misterio y otra vez se diga sacramento. Pero hay otras posibles fórmulas. Una, o puede ser que os suene, hay veces que el sacerdote, en lugar de decir, este es el sacramento de nuestra fe, a veces que nos juega una mala pasada, porque el sacerdote se levanta y dice, aclamemos el misterio de la fe. Y ya no sabemos responder, porque ya nuestra mente está siempre en este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ¿verdad? Si nos dice, aclamemos el misterio de la fe, nos
quedamos ya que no sabemos qué decir. Y la respuesta es: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, proclamamos, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Eso lo sabemos, ¿no? Lo hemos escuchado algunas veces, ¿no? Pues hay una tercera, que es así que no la había escuchado nunca, por lo menos yo aquí nunca la he escuchado, que es que el sacerdote también puede decir: proclamemos el misterio de la fe. Y aquí nosotros tendríamos que decir: sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y tu resurrección. Sería bonito conocerlas todas para que, dependiendo de la fórmula que use el sacerdote, respondamos con la respuesta correcta. Y no que, como solo sabemos una, pues cuando el sacerdote responde con otra, nos quedamos en blanco. Y vienen las intercesiones. Entonces, cuando el sacerdote dice, esto también es importante, si os he dicho que es importante ponernos de rodillas justo en el momento de la epíclesis, no antes y no después, nos levantamos cuando el sacerdote dice: este es el sacramento de nuestra fe. Ni antes ni después. Es eso el sitio, el momento correcto en el que hay que levantarse. Algunas personas se mantienen de rodillas hasta la doxología final, que la vamos a ver ahora, que es cuando el sacerdote dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, ¿verdad? Pues no es así como hay que hacerlo. Nos levantamos cuando el sacerdote dice: este es el sacramento de nuestra fe. Nos levantamos y decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu reino. Entonces aquí vienen las intercesiones. De pie, ya, que es una posición de respeto, el sacerdote manifiesta que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia. Y ya hemos visto que toda la Iglesia no son solamente el Papa, los obispos, los cardenales y todos los curas, sino que también son los vivos, los difuntos, todos los pastores de la Iglesia, todos los que nos han precedido. Y eso lo hace con unas palabras. No las vamos a decir todas porque es muy largo, pero que sepáis que esas son las intercesiones, cuando dice el sacerdote: así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, ¿verdad? Todo eso, esa retahíla que dicen de cosas, todo eso son las intercesiones. Ahí menciona que nosotros esto es un memorial, que lo ofrecemos, que es una acción de gracias. Y aquí viene la epíclesis 2, que es lo que nos interesa, que es cuando el sacerdote invoca al Espíritu Santo para todos vosotros, ¿vale? Y aquí, en esta plegaria 2, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Segunda epíclesis, la importante era la de la conversión del pan y el vino en cuerpo y sangre del Señor, la transubstanciación. Y la segunda epíclesis, en la que el sacerdote pide al Espíritu Santo que nos congregue en la unidad. ¿Lo entendéis? Segunda epíclesis. Luego dice: acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, ¿no? Y luego hay un párrafo que hay veces que si hay un sacerdote con celebrante, lo dice el segundo sacerdote. El segundo sacerdote dice: acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia y tal, ¿verdad? Eso, si hay concelebrante, si hay dos sacerdotes, ese segundo párrafo lo dice el segundo. Si no, lo dice todo el sacerdote celebrante. Y ahora viene la doxología final. Doxología es una palabra que viene de doxa, en griego, que significa gloria. Es la forma correcta de cerrar solemnemente las oraciones. También se llama doxología trinitaria, porque menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si la plegaria comienza con el prefacio, ¿os acordáis de que era prefacio? Significa decir antes. Termina con la doxología. La puerta de entrada es el prefacio, la puerta de salida es la doxología. ¿Lo entendéis? Entonces, con la víctima consagrada en alto, tanto el pan como el vino, que ya no son pan y vino, sino que son cuerpo y sangre del Señor, el sacerdote es cuando dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y nosotros decimos amén, ¿verdad? Todo honor y toda gloria. Doxología, gloria, ¿vale? Y cuidado, importante. La doxología la dice únicamente el sacerdote. Nunca digáis vosotros la doxología, no pasa nada si la decís. Hay que decirla, pero como os he dicho antes, con el Señor mío y Dios mío, mentalmente. Porque en la Eucaristía es un diálogo, hay parte que le corresponde al sacerdote y parte que nos corresponde a nosotros. Y no podemos nosotros decirlas del sacerdote, como también vemos muchas veces que los sacerdotes dicen las nuestras.
Entonces cada uno tiene su parte, ¿vale? Pues esa es del sacerdote. Entonces es el momento de gloria a Dios. Se pronuncia solo por el sacerdote y nosotros la podemos hacer mentalmente. Y esta doxología, esta glorificación de Dios es la que fundamenta a la Iglesia, porque la Iglesia está nacida para dar gloria a Dios, para vivir en alabanza, no para venir aquí a cumplir con un mandato divino, ni para cumplir con un mandamiento, sino para dar gloria a Dios. Entonces, el amén, si hemos dicho que el agua que el sacerdote echaba con el vino era nuestra participación, nuestra firma primera, la doxología final, el amén de esa doxología final es nuestra participación segunda, nuestra firma segunda, mejor dicho. Es la firma que yo he hecho para decir, así es, así lo creo, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y entonces cuentan las crónicas que antiguamente, a la doxología final, el pueblo retumbaba con un amén que retumbaba el pueblo entero. Porque es el amén más importante de la Eucaristía. Se acaba, es la guinda del pastel, con la que cerramos ya la plegaria eucarística. Hemos dicho que la doxología es la puerta de salida y el amén es ya como el cerrojazo, ¿vale? Entonces, fijaos la importancia que tiene. Vemos también la plegaria eucarística número 3, esto solamente a título de ejemplo, no la vamos a ver toda claramente porque también es larga, más larga que la 2, pero para que sepáis cuál es y sobre todo para que sepáis cuándo hay que arrodillarse, no antes, porque el sacerdote nos dice, santo eres en verdad, y la gente, ¡pum!, de rodillas. Pero si todavía no sabes si es la plegaria 2 o la plegaria 3, espérate, el sacerdote todavía no ha impuesto las manos, tú te estás poniendo de rodillas y todavía no ha venido el Señor. Entonces, ¿por qué se hace así? Para que vayamos todos al unísono, para simbolizar que justo es el momento importante, el de la epíclesis. Entonces, en la plegaria eucarística 3, dice el sacerdote, santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas las criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Y ahora dice, por eso, Padre, ¿os acordáis? Por eso, y ahora hace el sacerdote, ¡pum!, y pone sus manos así, ¿os habéis dado cuenta? Hasta ese momento no lo dice. Pues ahí es cuando hay que ponerse de rodillas. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques epíclesis. Te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu, invocación al Espíritu, que santifiques estos dones que hemos preparado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de... ¿Lo veis? Es lo mismo, pero de otra manera y más larga. El pan y luego el vino. ¿Lo veis? Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, ¿no? Y lo mismo, tomad y bebed, lo que hemos dicho, la institución de la Eucaristía, el relato institucional y el muchos, por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Y lo mismo, termina y dice que este es el sacramento de nuestra fe y nosotros anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ¿verdad? Así se cierran todas. Las intercesiones de la plegaria eucarística 3 no las vamos a ver, pero bueno, es lo mismo. Así pues, Padre, cambia. La plegaria eucarística tiene sus intercesiones, igual que las dos, ¿no? Y después vendría Él por Cristo, con Él y en Él, es decir, la doxología final, que también nosotros lo haríamos mentalmente y no lo haríamos en voz alta, ¿vale? Y automáticamente viene el rito de comunión, del latín comunidad, comunión. Es decir, las especies eucarísticas ya no son pan y vino, sino cuerpo y sangre del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Participar de ellas. ¿Y cómo lo hacemos? Preparándonos. ¿Cómo nos preparamos? Rezando el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Y ahora voy a decir una cosa importantísima del Padre Nuestro que hacemos siempre mal y que os va a sorprender. Nos invita el sacerdote diciendo, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, y el sacerdote tiene las manos en alto. Padre Nuestro, ¿verdad? Así, en alto. Padre nuestro que estás en el cielo. Nosotros podemos poner también las manos en alto, pero no tan alto como Él. Nosotros no somos los sacerdotes. Pero sí puedes poner las manos con las palmas hacia arriba, interiorizar, cierras los ojos y como que te recoges en una burbuja para rezar el Padre Nuestro, más que rezarlo, orarlo. ¿No entiendes? Es interiorizarlo, meditarlo. ¿Por qué os digo esto? Porque hay gente que dice, no podemos poner las manos así porque eso solo lo hace el sacerdote. No. En ningún sitio pone eso.
Lo que tú no puedes hacer es imitar al sacerdote levantando las manos porque tú no estás celebrando. Pero sí puedes recogerte en oración con las palmas de la mano así hacia arriba y recogerte en oración. Y rezamos el Padre Nuestro, y aquí viene lo importante, que no sabéis, o muchos no sabéis, que cuando dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, ¿y nosotros qué decimos? Amén. Pues no. No se dice amén. En la Eucaristía, el Padre Nuestro no se cierra con el amén. Eso se llama embolismo. Embolismo. Como embolia, ¿no? ¿Qué es una embolia? Una embolia es como una obstrucción de una vena que por un objeto, por un cuerpo extraño, ¿no? Por sangre coagulada, que hace que la sangre no pueda pasar, es decir, algo que se inserta, algo que, ¿no? Pues eso es lo que ocurre ahí. Hay un embolismo. ¿Por qué es importante? Ahora vamos a verlo. Primero vamos a ver por qué es importante la oración del Padre Nuestro. Porque es la única oración de todas las que tenemos que está compuesta por Jesús. Todas las oraciones que vosotros rezáis las ha compuesto la Iglesia, las ha compuesto un santo, las ha compuesto una santa o las ha compuesto un poeta. Pues el Padre Nuestro es la única que ha compuesto Jesús y que viene en el Evangelio de Mateo. Entonces, es la oración en la que Jesús nos anima a llamar Padre a Dios. No es cualquier oración. Entonces la rezamos con el corazón, hemos dicho, la oramos, que sirva de preparación para lo que va a venir, que es la comunión, que nos fijemos especialmente en el perdón, que es la parte más importante, y que no nos acerquemos a recibir el cuerpo de Cristo con el corazón lleno de odio, ya lo dice el Señor, ¿no? Entonces, por eso digo que cerramos las palmas, o sea, cerramos los ojos, ponemos las palmas hacia arriba, nos recogemos e interiorizamos. ¿Y por qué no se dice amén después del Padre Nuestro? Embolismo. Viene del griego, que significa adición, ¿no? Adicionar algo, es decir, sumar algo, o insertar algo, ¿no? Como el embolismo de la vena, ¿no? Porque el Padre Nuestro continúa. El Padre Nuestro, cuando lo rezamos fuera de la Eucaristía, termina con amén. Cuando lo rezamos en la Eucaristía, no termina con el amén. Viene el embolismo. El embolismo quiere decir que se inserta un trocito más de oración. El Padre Nuestro es más largo. Y el sacerdote, en lugar del amén, prosigue diciendo: líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y todavía no ha acabado. Seguimos en el Padre Nuestro. Nosotros decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Y estamos en el Padre Nuestro. Y entonces, ahí viene el rito de la paz. La paz que es necesaria para comulgar. Si yo no estoy en paz, yo no puedo recibir al Señor. Es un gesto. No es que yo le dé la paz a todos los que están en la iglesia, ni que vaya por la cabeza dándole así con la cabeza a toda la gente que está a mi alrededor para que todos me vean. Es un gesto que tiene que ver más para ti que para los demás. Tú le das la paz al de tu derecha, le das la paz al de tu izquierda. Punto final. Es un gesto para ti, no para los demás. Entonces, otra cosa que hacemos mal muchas veces, cruzamos la iglesia, vamos a ver a los abuelos, vamos a ver a los de atrás, vamos a dar besos a todo el mundo. Bueno, pues eso está muy bien, pero hay veces que dando la paz, perdemos la paz, ¿verdad? Y sobre todo, nos perdemos lo que va a venir ahora, que es muy importante, que es el Cordero de Dios, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos todos revolucionados, ¿no? Entonces, tiene que ser algo austero, discreto. Entonces el sacerdote continúa y dice: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino tal. Entonces luego dice: tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Y ahora el sacerdote te dice: la paz esté con vosotros y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz, lo que os he dicho, ante la derecha, ante la izquierda, y ya está. Se trata de que tú estés en paz y te sientas en paz para luego poder ir a recibir el cuerpo del Señor. ¿Por qué digo que cuando damos la paz muchas veces perdemos la paz? Porque ahí es donde ocurre algo muy importante, que es la fracción del pan. Y es fundamental, y os voy a decir si es fundamental, que seguro que muchos de vosotros nos habéis dado cuenta que es ahí, y no en la plegaria eucarística, como hemos visto, cuando el sacerdote tiene que partir el pan. Y el pan lo parte en dos trozos. La forma redonda, que ya es el cuerpo del Señor, lo parte en dos. Mientras la asamblea está dándose la paz y no está pendiente de lo que está haciendo el sacerdote. ¿Y por qué es importante? Pues fijaos por qué es importante. Otra cosa que vais a aprender. Por la conmicción.
una palabra también muy rara. La convicción quiere decir que el sacerdote parte la hostia en dos partes y de una de esas dos partes saca un trocito. ¿Os habéis dado cuenta alguna vez de eso? Saca un trocito y lo echa dentro del cáliz, donde está la sangre del Señor. ¿Lo veis? Muchas veces nos perdemos ese gesto porque estamos dándonos la paz unos a otros y el que tiene mucha familia, pues hasta que le da el beso a la tía, pues no. Entonces nos perdemos ese gesto que es precioso y que es importante. Y ahora yo digo, ¿y por qué hace el sacerdote eso? ¿Por qué mezcla el sacerdote ahora de repente un trocito del cuerpo de Cristo y se lo echa al cáliz? Esa es la convicción. Entonces, el sacerdote, fijaos, no lo hace así y ya está, sino que lo hace junto a una oración secreta, otra de las que no escuchamos nunca. Fijaos cuántas oraciones secretas tiene el sacerdote. Dice, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Si tú lees esto, si lees desaprensivamente no te das cuenta, pero si haces lo que yo te digo ahora, te vas a dar cuenta de la importancia trascendental que tiene este gesto. En el cáliz, ¿qué está? En el cáliz está la sangre. ¿En la hostia qué está? En la hostia está el cuerpo, pero están por separado. Por un lado la sangre, por otro lado el cuerpo. La convicción, su finalidad es meter un trocito del cuerpo en la sangre para simbolizar que a partir de ahora, tanto el cuerpo como la sangre son cuerpo y sangre. Por eso cuando tú comulgas y el sacerdote te da la comunión, tú no estás recibiendo el cuerpo, estás recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Lo entiendes? Por eso muchas veces decimos, yo también quiero comulgar con la sangre, porque es que hay veces que el sacerdote nos da a comulgar el cuerpo y la sangre. Pero si tú estás comulgando el cuerpo y la sangre cada día, precisamente por la convicción, por ese trocito de hostia que el sacerdote quita y lo echa en el cáliz, ahí está haciendo que tú comulgues cuerpo y sangre. Ciertamente, cuando las Eucaristías son petit comité, son para una comunidad, pues hay veces que se comulga, como se suele decir, por intinción. Por intinción quiere decir que comulgas el cuerpo y la sangre. Bien puede ser que lo mojas y lo tomas, o bien puede ser que te tomas el cuerpo y después bebes un poquito del cáliz, ¿no? Lo puedes hacer así, eso se llama por intinción. Pero es algo, digamos, externo, es simbólico, pero tú ya lo estás haciendo en cada Eucaristía y lo estás haciendo por la convicción. Eso que se nos pasa por estar dándonos la paz unos a otros. ¿Os dais cuenta de lo que os digo? Por eso la paz tiene que ser una cosa más interna que externa. Entonces, ¿cuál es el consejo que os doy? Pues que, bueno, Jesús en la última cena realizó el gesto de partir el pan y el vino, por eso nosotros lo hacemos en memoria suya. Entonces, cierra los ojos en ese momento. No estés dando la paz para ir abajo, cierra los ojos cuando estés ahí mirando al sacerdote cómo está haciendo eso. E imagina cómo debió hacerlo ante los apóstoles el Señor, partir el pan, repartir el vino. E imagina que el Señor en ese momento te está diciendo, yo parto mi vida por ti, haz tú lo mismo por tus hermanos. Ese es el secreto de la Eucaristía. Esa es la finalidad de la Eucaristía. Y ahí nosotros decimos, Cordero, bueno, tengo que deciros que cuando el sacerdote dice, danos fraternalmente la paz, aquí, decimos Cordero de Dios, después cuando decimos esto de la comisión, decimos Cordero de Dios, ¿no? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y lo decimos por 3 veces. Y en ese momento, el sacerdote vuelve a recitar otra oración secreta que tampoco conocéis. Fijaos qué oración tan bonita. Cuando nosotros estamos diciendo, por eso es importante que nosotros digamos, eso nos corresponde también a nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y el sacerdote dice, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por tu voluntad de Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. ¿Os dais cuenta? ¿No das cuenta las cosas que hace el sacerdote sin que nosotros seamos conscientes de ellas? ¿Verdad? O que debería hacer el sacerdote, porque eso lo saben si lo hacen o no lo hacen. Entonces, mi consejo, que aprendamos esta oración. Si queréis, la pasaré por el grupo de WhatsApp para que la tengáis y en ese momento que vas a disponerte a ir a la comunión, estaría bien que le digas al Señor esto tan bonito. Entonces el sacerdote
es cuando enseña a la asamblea la hostia ya partida encima del cáliz, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y nosotros, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Entonces, ¿qué consejo también? Porque seamos como el centurión, humildes, y reconozcamos que tampoco nosotros somos dignos de que el Señor entre en nuestra casa. Por muy confesados que estemos, no somos dignos. Pero el Señor nos dice, quiero entrar. Entonces, dile al Señor, Señor, yo tampoco soy digno de que entres en mi casa. Pero te diriges a comulgar. Y entonces lo tenemos que hacer ¿cómo? Y aquí viene ya estamos en el rito de comunión. Hemos pasado de la plegaria eucarística, de la liturgia de la Eucaristía, y estamos en el rito, en el cuarto, ya el penúltimo, de comunión, donde vamos a comulgar toda la asamblea. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues lo primero de todo, pues de forma ordenada. Hay veces que uno va a salir a comulgar y es que el que está pasando no te deja pasar. La forma correcta de salir a comulgar, primero es con tranquilidad. Y lo correcto, lo normal, es un orden. ¿Y el orden qué quiere decir? Que primero comulgan los del banco primero, después los del segundo banco, después los del tercer banco, después los del cuarto banco. Y vamos saliendo, según los de adelante van saliendo. No el que está atrás va para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, y que resulta que no deja salir de la gente de los bancos. Eso no es una forma ordenada. Y el orden exterior dice mucho del orden interior. ¿Vale? Entonces, tengámoslo en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a recibir al Señor, no se acaba. Eso no son cosas que están repartiendo en una fila y que se va a acabar y por si acaso voy el primero para que no se acabe. Y si yo quiero comulgar el primero, ¿sabéis qué es lo que tengo que hacer? Sentarme en el primer banco. Eso es lo correcto. Entonces, dispongamos a recibir la comunión de forma ordenada y centrados espiritualmente. Es decir, tenemos en cuenta también otra cosa. No siempre podemos comulgar, porque no siempre estamos preparados, no siempre nos venimos confesados, pero siempre podemos comulgar espiritualmente. La oración de la comunión espiritual, no sé si la conocéis todos, es San Alfonso María de Ligorio, que es muy bonita, dice: creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que me aparte de ti. Amén. Si yo no puedo comulgar porque mi situación no es adecuada, o tú crees que tú no estás en condiciones de comulgar, no te quedes sin comulgar. Hay veces que yo no puedo ir a comulgar y no comulgo ni sacramental ni espiritualmente. Pues la comunión espiritual precisamente está enfocada para esas personas que no pueden hacerlo. Y ahora terminamos de comulgar y nos dirigimos a nuestro banco. ¿Y qué postura tomamos? Pues una de dos, o sentados o de rodillas. ¿Por qué? Porque llega un momento de meditar en algo importante, en lo que llevamos dentro. Ahora, cuidado, ahora ya tengo al Señor dentro de mí, entonces me siento e interiorizo. Por eso es importante que el sacerdote haga esos espacios de silencio sagrado. Aquí lo solemos tener. ¿Por qué? Porque el sacerdote lo primero que tiene que hacer es guardar las formas en el copón, los lleva al sagrario, purifica los ornamentos, va recogiendo todas las cosas y después, generalmente lo que debería hacer es irse a la sede y sentarse un rato para meditar él y dejarnos a nosotros que meditemos. Hay veces que tenemos prisa y terminamos de purificar y continuamos, ¿no? Pues esos silencios sagrados de los que hablábamos hay que respetarlos, porque no venimos aquí a cumplir con una papeleta, venimos aquí a encontrarnos con el Señor y a meditar en lo que hacemos. Entonces, otra cosa que hacemos mal. Estamos sentados meditando tranquilamente en lo que tenemos dentro, lo que acabamos de recibir, y ahora el sacerdote va al sagrario a abrirlo para dejar al Señor y nosotros vamos y nos levantamos. Nos levantamos y solo cuando el sacerdote cierra el sagrario nos sentamos. Eso es otra costumbre que no es litúrgica, es decir, es bonita. Bueno, pues es bonito porque es una señal de respeto, pero daos cuenta de que el sacerdote tiene al Señor en el altar y nosotros estamos sentados, y cuando se dirige al sagrario y lo abre, el sagrario está vacío. Entonces nos levantamos ante el sagrario vacío. Pues el Señor tú lo tienes dentro. Si tú lo tienes dentro de tu corazón, no hace falta que te levantes. La mejor forma de darle gloria a Dios es cerrar los ojos
Y independientemente de todo lo que ocurra, darle gracias con el corazón por lo que llevarlo dentro, no siendo digno, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta eso, porque es que muchas veces tenemos costumbres que son más bien populares, pero no son litúrgicas, y esa es una de ellas. El levantarme cuando el sacerdote va a abrir el sagrario para meter el copón, ¿no? Entonces, después el sacerdote purifica quiere decir que con el purificador, el paño aquel que os dije que se llama purificador porque es para limpiar los utensilios los limpia y se va a la sede, y entonces, antes de comenzar otra vez de continuar, de proseguir con la Eucaristía, hace otra oración final, la última, otra oración final. Y entonces dice: haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la eternidad. Fijaos qué bonito, ¿no? Él lo está haciendo no para él, sino para ti. Es decir, nos aproveche para la eternidad. Le está pidiendo al Señor que esto tenga un sentido verdadero y que esto sirva no para hoy, sino para la eternidad entera. Y entonces el sacerdote termina diciendo: oremos, ¿no? Y entonces nosotros nos ponemos en pie y recita la oración final. Por ejemplo, te pedimos, Señor, que la gracia de estos sacramentos fortalezca nuestro espíritu para que al participar fielmente de este misterio seamos siempre testigos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Y nosotros decimos amén. Y comienza ya el rito de conclusión. Ya nos vamos a despedir de la misa y ya vamos a terminar para irnos a casa. ¿Cómo lo hace el sacerdote? Nos invita a terminar. Y lo hace diciendo, igual que empezaba la Eucaristía con una invitación: el Señor esté con vosotros, pues para finalizar otra vez lo mismo: el Señor esté con vosotros, y nosotros una vez más, y con tu espíritu. Y ahí nos da la bendición. Y dice: la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con todos vosotros. Esa bendición es la que nosotros nos llevamos a casa. Esa bendición es la que nos da fuerza a nosotros para que se haga realidad lo que acabamos de vivir aquí, lo que tú le has pedido al Señor, aquella ofrenda que tú trajiste y la pusiste en el altar, aquella preocupación o aquella acción de gracias por ese proyecto que te ha salido bien, o aquella persona enferma. Es decir, ahora es cuando el sacerdote te bendice para que te enfrentes en la vida a todas esas cosas. Y aquí, generalmente, otra cosa que hacemos mal, aquí no, pero en muchos sitios se hace, cuando el sacerdote dice, en la bendición descienda sobre vosotros, nosotros decimos amén, y él dice: podéis ir en paz. Y nosotros que decimos: demos gracias a Dios, ¿vale? Entonces aquí siempre nos acordamos de la Virgen, ¿verdad? Y cantamos una canción a la Virgen. Bueno, pues yo no sé por qué en la mayoría de templos la gente cree que el canto a la Virgen es como cuando tú vas al cine y se acaba la película, pues esa música final ya es como cuando tú te tienes que levantar ya mientras está sonando la música y vamos saludando a uno de al lado, vamos comentando la jugada, nos saludamos: hombre, ¿qué tal? No es así. No es nada litúrgico, además es una falta de respeto grave. No se nos acaba de meter en la cabeza que la misa no ha acabado. El canto a la Virgen o la oración que se haya hecho todavía no ha acabado la misa, hasta que el sacerdote no se retira al altar. ¿Cuál es el fallo que muchas veces cometen los sacerdotes? Que se van a la sacristía directamente mientras la canción está sonando. Y como el sacerdote se ha ido, pues nosotros pensamos ya que ya hay vía libre para hacer lo que queramos. Y hablar unos con otros, ir a saludar a aquel de allí, saludar a fulanito, no sé, y se forma un cuchicheo allí en la iglesia, ¿verdad? Un cuchicheo al final que es enorme. Pero lo estamos haciendo mal, porque la Eucaristía no ha acabado, ni siquiera cuando acaba el canto a la Virgen. La Eucaristía, la gente que ya se tiene que ir porque acaba el canto, ordenadamente y silenciosamente se levanta y se va. Y ya en la calle se saludan y hablan. ¿Por qué? Porque ahora es el momento de que tú te quedes siquiera 2, 3 minutos para dar gracias a Dios por el sacrificio del Señor y para dar gracias a Dios por el milagro que acabas de presenciar, que no es otra cosa que el sacerdote por sus manos ha hecho que el pan y el vino se conviertan en cuerpo y sangre y que tú ahora seas partícipe del Señor gracias a lo que ha ocurrido aquí en el altar. Entonces, ¿qué menos que cuando acaba el canto a la Virgen nos sentamos 2 minutos, nos recogemos y en ese momento le decimos al Señor: gracias por lo que acabo de recibir, gracias por lo que acabo de experimentar, te doy gracias porque la bendición que me acaba de dar el sacerdote me va a dar fuerza para ir al día a día, para vivir en la calle lo que ya acabo de vivir aquí dentro. Pues ese es el sentido de la Eucaristía. Entonces la Eucaristía no acaba,
en ese momento y nos ponemos aquí, porque hay veces que por desgracia parece que estuviéramos deseando que acabe la Eucaristía. Y cuando el sacerdote dice, podéis ir en paz, empieza el jolgorio, ¿verdad? Pero no es así. No es así como debe de ser. Entonces acostumbrémonos a que cuando el sacerdote dice, podéis ir en paz, nosotros decimos, demos gracias a Dios, el sacerdote vuelve a terminar de la misma manera como empezó, que dándole un beso al altar. Igual que le da un beso cuando llegaba para decir, aquí vas a venir tú, le da un beso cuando se va para decirle, gracias Señor, te doy otro beso porque aquí has venido tú. Y se retira y nosotros cantamos a la Virgen, después de cantar nos quedamos 2 minutos, 3 minutos dando gracias a Dios y después salimos a la calle y vivimos la vida con alegría y con todo el jolgorio que queramos, ¿verdad? Entonces, hay veces que se nos ponen en compromiso porque una persona se recoge después de la Eucaristía y siempre viene alguien a saludarte, ¿no? Entonces, por más que tú quieras recogerte, siempre hay alguien que viene a saludarte, a decirte algo, a hacerte una pregunta, ¿no? Pues tenemos que evitar eso. Cuando termine, no, si ves a una persona que está recogida, no vayas a saludarla porque esa persona lo está haciendo bien. Entonces, vamos a intentar interiorizar eso para que cuando la Eucaristía termine, de verdad podamos irnos en paz. ¿Vale? Pues dicho esto, hemos terminado. Os doy las gracias por vuestra asistencia todos estos días y os deseo a todos un muy feliz verano. Igualmente. Gracias. De vacaciones corporales, no espirituales. Entonces, ojalá todo esto que hemos visto en estas 4 sesiones os sirva para vivir la Eucaristía este verano de una forma distinta, que es en espíritu y verdad. Así será. Feliz verano.